Queridos amigos y hermanos, nos alegramos mucho de volver a encontrarnos, de volver a compartir con ustedes, de volver a sintonizarnos, a estar juntos y poder de esa manera conversar de algunos temas que son de importancia para nosotros. Vamos a estar hablando de esta serie que hemos llamado La Iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cómo somos capaces de apreciar la vida de la Iglesia desde el libro de los Hechos? Y esperamos que eso pueda ayudarle a ustedes. Ahora, en el trabajo, en el quehacer de la obra del Señor, siempre habrán vaivenes, hay movimientos, hay cosas que nos necesitamos unos a otros para apoyarnos cuando estamos en dificultades, cuando estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Hoy queremos comenzar con una pregunta muy simple, pero a su vez potente. ¿Tiene la Iglesia y los líderes de hoy vaivenes en el ejercicio de su ministerio? ¿La Iglesia pasa por esos momentos? ¿Es la vida de la Iglesia como un tobogán, por ejemplo? ¿Es posible enfrentar esos vaivenes y salir airoso, no morir en el intento, como diría alguien? Como ha sido hasta hoy, estoy junto con el pastor Daniel Madrid para dialogar e invitarles a ustedes a unirse a este diálogo también desde sus casas. Y de esa manera pueden incluso enviarnos alguna pregunta, no para tratarla hoy día, pero en el próximo programa, y pueden llamarnos a un teléfono, es el 931-9931-88855. Ahí pueden llamarnos. ¿Qué tal, pastor Daniel? ¿Cómo ha estado? Como siempre es un placer estar juntos para dialogar y conversar acerca de la palabra del Señor. Muy bien, pastor. Estoy feliz de estar aquí aprendiendo, ¿cierto? Extendiendo la palabra del Señor y que otros hermanos puedan saber más de ella y hacerse preguntas, que eso yo creo que es importante. Sí, es importante que la gente, como estamos diciendo recién, pueda dialogar mientras están viéndonos, puedan también compartir entre ellos y, ¿por qué no? Si salen preguntas, enviarlas para que nosotros podamos después tratarlas. Pastor Daniel, hay una frase que se escucha bastante en algunos lugares, dice: yo puedo enfrentar solo, no necesito a otros. Es una frase muy común. Puedo enfrentar mis dificultades, puedo enfrentar mis temores, puedo enfrentar mis miedos, puedo enfrentar las cosas, no necesito de otros. ¿Cómo respondemos a eso, pero basados en la experiencia de Bernabé y Marcos? Yo puedo sin ti, yo puedo sin este, yo puedo sin el otro. ¿Cómo enfrentamos eso? Claro, nosotros estamos estudiando especialmente la iglesia en este tiempo, el libro de Hechos. Ajá. Y hay un capítulo importante que habla de Bernabé, de Marco y de Pablo, ¿cierto? En que hay conflictos, ¿cierto? Hay vaivenes, como dice, vaivenes como algo que va y viene, algo que a veces está bien y a veces no está tan bien, ¿cierto? Y en la iglesia ocurren también vaivenes, ¿cierto? Y uno lo puede ver en el libro de Hechos, en la relación de Marcos, ¿cierto? Con Bernabé y también con Pablo, ¿sí? Aquí se produce un vaivén o un conflicto, ¿sí? Y en que estos grandes personajes también pueden haber dicho: yo esto me lo voy a arreglar solo, ¿sí? O yo voy a ir por mi camino solo y sin tomar en cuenta el resto, ¿sí? Y vemos que gran parte del conflicto que se produce en Hechos también está dentro de la iglesia, ¿cierto? Y estos vaivenes que se producen son solucionados, y vamos a ir viendo de a poco cómo son solucionados en este periodo, ¿sí? Marcos, sabemos que al principio, en el primer viaje, fue con Pablo y con Bernabé, ¿cierto? Lo podemos ver eso en los primeros 12 capítulos de Hechos, especialmente en el capítulo 12. Y en ese momento, cuando estaba en el primer viaje misionero, Marcos decide abandonar esa misión, abandonar el primer viaje, ¿sí? Pero no sabemos cuáles son las razones, ¿sí? No. Había sido un viaje bien difícil, ¿ya? Pablo se había enfermado, ¿cierto? Habían tenido muchos problemas para entrar con la misión, ¿cierto? En el primer viaje. Y Marcos en algún momento decide abandonar, ¿ya? E irse a Jerusalén, probablemente a la casa
de su madre. ¿Sí? Muchos pastores dicen que es para buscar consuelo, para buscar tranquilidad. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos preguntamos en el camino del ministerio también, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero eso es propio también de la juventud, es propio del ser humano, del humanismo incluso. Yo no necesito de otro, puedo hacerlo solo. Y en este viaje, si bien es cierto, ellos querían ir juntos, pero había algo que lo impedía. Había lo que mencionabas en el sentido de este joven que en un momento determinado el vaivén de la vida lo hizo sentir que no era el momento de continuar, ¿no? y de avanzar. Pero en ese sentido podríamos decir entonces un par de cosas. Por un lado, podemos decir que es normal, que es posible que la iglesia de hoy, la iglesia evangélica de hoy, sufra también estos vaivenes. Pero que además, el otro lado de la moneda es que la iglesia y los líderes o el creyente en general pueda enfrentar esos vaivenes. No está solo. Claro. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Especialmente de la enseñanza de nuestro maestro máximo, que es Jesús, es que en la iglesia nosotros tenemos que estar como un cuerpo. ¿Sí? Y en el cuerpo todos tenemos una función. ¿Sí? No existe la iglesia solitaria de alguna manera. ¿Sí? Y en este caso, en el caso de Marco, en el caso ¿cierto? del apóstol Pablo y en el caso de Bernabé, este cuerpo de alguna manera tuvo un conflicto y el cuerpo tiene conflictos. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que el cuerpo vaya cada uno por su lado. La mano no va a ir por un lado sola, ¿cierto? Los pies solos, ¿cierto? Sino que en este cuerpo que tiene conflicto, muchas veces van a ocurrir cosas que con el tiempo también se van a ir solucionando, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cierto? Porque la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo, ¿cierto? de Cristo. En esta misión que tenemos, ¿cierto? De evangelizar, de hablar de la palabra de Dios, vamos a tener conflicto y por lo tanto uno piensa realmente que la iglesia es perfecta, que en ese sentido que no va a haber ningún conflicto, pero se cruza con lo humano, se cruza con que está compuesta por seres humanos que somos caídos, ¿cierto? Y que tenemos errores, ¿sí? Si bien la iglesia de Dios es perfecta porque Él la creó, pero en el camino nosotros tenemos errores y tenemos conflictos. Sí, por otro lado yo diría que Bernabé se constituye en esa especie de paladín, como defensor de las causas injustas, vamos a llamarla, ¿no? Porque si bien es cierto, Marcos abandona a Pablo, pero no lo hace tampoco por maldad, por usar un término, sino por una concepción distinta de lo que estaba viviendo en ese minuto. Podría ser incluso susto, miedo a lo que podría estar pasando, pero Bernabé se constituye y le demuestra a Pablo que él puede hacer con otros lo que hizo con él también, que fue acompañarlo en su momento en que los vaivenes eran más fuertes que los de Juan Marcos, sí, ¿no? Tanto que la iglesia quería matarlo. Y este desacuerdo entre Pablo y Bernabé que produce la separación de caminos, no la separación de metas espirituales ni de propósitos espirituales, sino la separación de caminos. Yo voy a continuar, yo creo que en un lenguaje sin palabras, diría yo, ¿no es cierto? Está el hecho de yo voy a seguir predicando el Evangelio, pero voy por este camino con Marcos, dice Bernabé. Y yo voy a seguir predicando el Evangelio, pero voy por este camino con Silas. Entonces van ambos en la continuación del Evangelio. Y Bernabé defiende a Juan Marcos cuando Pablo dudó si en realidad él era, y tras su abandono en el primer viaje misionero, era o no el hombre indicado para la tarea. Sí. Ahora yo creo que ahí deben haber influido varios factores. De partida el temperamento de Pablo, que yo me imagino que no era un hombre tan fácil, ¿cierto?
Pero también hay ciertos otros factores. Bernabé era primo de Marco. Y también había una comunicación, una relación familiar. Probablemente se habían visto muchas veces, se tenían cariño de antes. Y también no tenemos que olvidar que Bernabé era llamado hijo de consolación, ¿sí? Entonces el temperamento, el carácter de Bernabé también era de alguien que era cuidadoso, ¿sí? Probablemente Bernabé esto ya no lo había hecho solo con Marcos, sino que con varias personas. El consolar, el acompañar, ¿cierto? El alentar. Entonces, hay que pensar en eso. Y en segundo lugar, yo pensaría en cómo Dios de alguna manera articula su obra dentro de la iglesia. Una cosa es lo que hacemos nosotros, porque claro, aquí hay un conflicto que es importante, que incluso que se llegan a separar, ¿cierto? Bernabé se va con Marco y Pablo con Silas, y eso es el conflicto humano. Pero cómo Dios ocupa este conflicto humano para engrandecer su obra. O sea, ellos van por dos caminos y de alguna manera uno puede pensar, claro, es como que la obra se multiplicó. Hay dos grupos misioneros ahora que están trabajando por el reino. Entonces, yo creo que es bonito cómo se junta la obra de Dios, ¿cierto?, con el trabajo misionero de seres humanos, ¿cierto?, que tenemos nuestros errores. Exacto. Pero como hemos visto en el libro de los Hechos, en este capítulo 15, es muy importante la disposición a colaborar con aquellos que están viviendo esos conflictos. ¿Hasta qué punto nosotros, como parte de una congregación, como parte de una familia, muchas veces, estamos dispuestos a colaborar con el que está viviendo estos vaivenes? Yo que estoy más sólido en la barca, ¿no es cierto? Que yo que estoy más firme, tal vez tengo más experiencia en la barca también, por lo tanto conozco un poco que la seguridad que me da la barca por haber estado tanto tiempo en ella, me da esa tranquilidad de poder decir cómo soy capaz de colaborar con este que le parece que la barca va a zozobrar, y se encuentra esa persona, ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese líder, viviendo una situación difícil. Y creo que ahí nosotros tiene que haber una disposición a colaborar con el otro, a decirle tranquilo, esto no se va a hundir, ¿no? Como ocurre cuando Pablo va de Malta a Roma, ¿no es cierto? Y en el barco dice, no, tranquilo, no se tiren al mar, no nos vamos a morir. Yo creo que falta a veces esos hermanos de la congregación que se acerquen incluso, ¿por qué no?, al pastor. Pastor, tranquilo, no nos vamos a morir, no vamos a llegar tan lejos. Los vaivenes están, es cierto, pero tranquilo. Yo siento que es como cuando nosotros le decimos a los extranjeros cuando hay un temblor, ¿no? Tranquilo, es apenas un 6.2 nomás. Un temblorcito. Claro, es un temblorcito, ¿qué va a pasar? Creo que en la iglesia falta ese tipo de hermanos, ese tipo de ministerio, porque están los otros, los alarmistas, ¿no? No, yo creo que con esto se nos viene abajo el edificio. Sí. Y creo que necesitamos ese ministerio dentro de la iglesia. Sí. Yo creo que, bueno, ahí hay una mezcla entre... El ministerio de Bernabé, digo, ¿no? Claro, hay una mezcla entre experiencia, ¿cierto? Porque hay hermanos y líderes que han pasado por muchos años, ¿cierto?, en el trabajo de la iglesia. Y también, por otro lado, cuál es la confianza desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, experiencia, ¿cierto?, con confianza, es lo que ese líder puede ir transmitiendo a los que se están iniciando, porque es normal al principio, yo creo, que tener miedo, tener ciertas inquietudes, ¿cierto?, como las tuvo Marcos, que probablemente tenía temor, se asustó, ¿cierto?, echaba menos su casa. La aventura era muy grande. La aventura era muy grande y a lo mejor no tenía la misma idea de Pablo y Bernabé en la misión, pero cómo estos líderes le dan la seguridad, cómo uno de los líderes también aquí lo acoge ahí. Sí. Y con el tiempo, bueno, sabemos que Marco posteriormente, sí, lo vamos a ver más adelante, se convierte en quien fue. Pero podemos ver también en esto que la experiencia de Pablo hace que él se sienta más seguro, más convencido. Y por otro lado,
creo que es muy importante también recordar que hay un llamado. Pablo tiene el llamado de Dios a las misiones. Y Dios lo va a llevar. Y él tiene esa certeza. Y desde esa certeza, él se lanza. Es como la experiencia de Abraham. Vete de tu tierra. Me lanzo en la certeza. Ahora, Marcos no. Marcos es el acompañante. Marcos es el que dice, yo puedo ir contigo, yo puedo acompañarte en esto. Desde esa perspectiva, entonces, lo que nunca debemos olvidar como creyentes es que la Biblia, ¿no es cierto?, que la tengo aquí, esta palabra de Dios es mi sostén y mi guía, ¿no? Mientras yo me mantenga firme, aferrado a las promesas del Señor, como dice un himno, ¿no? Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Y eso es muy cierto. Cuando yo veo que los vaivenes vienen, mi único sostenimiento dentro de la barca es mi fe en las promesas del Señor. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, tranquilo. Voy a estar contigo, no te dejaré, ni te desampararé. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Enviaré para ustedes el Consolador. Entonces, todas esas promesas hacen que mi fe descanse profundamente en lo que el Señor tiene para mi vida. Y eso, a veces, alguien tiene que recordárnoslo también. Así es. Es necesario que alguien nos diga, oye, acuérdate de las promesas del Señor. Bueno, y ahí se cruza la fe individual que nosotros, cada uno, tenemos, ¿cierto?, en el Señor, pero también la fe comunitaria, ¿sí? Nosotros tenemos que ir apoyándonos en la fe, ¿cierto?, alentando a los hermanos que decaen a veces en la fe, decaemos todos a veces, hay momentos más oscuros en la vida del cristiano, pero sí sabemos y tenemos la seguridad, como decía usted, que el Señor siempre está ahí, ¿sí? Hasta el fin del mundo, dice, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que como individuos y como cuerpo estamos siempre bajo o dentro de la barca, ¿cierto?, de Jesús, y Él siempre está protegiéndonos. Entonces la fe se aumenta en forma individual en la relación que uno establece con Dios, pero también en forma colectiva, en comunidad y en unión. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando alguien dice no necesitar ayuda? Yo puedo solo. Es complejo eso. Es complejo, sí. Y en medio de la congregación o de la empresa donde alguien trabaja o en una oficina, en cualquier lugar, va a haber alguien que dice yo puedo solo, no te necesito. Lo dejamos, como ocurre aquí con Bernabé. Bernabé en alguna medida, yo diría, cede a lo que Pablo está diciendo. Mira, yo con Juan Marco no voy. Sí. No voy. Lisa y llanamente, no. Bernabé, este hijo de consolación, este hombre tranquilo, de paz, ayudador, consolador, estimulador, dice, ok, tú ve, pero no dejes de ir. Y yo iré con Juan Marcos. Yo lo llevaré. Ahora, si esto lo llevamos al plano de la iglesia, y por qué no, yo diría de la iglesia a nivel mundial, también hay líderes que les pasa lo mismo, que creen que pueden salir adelante solos. ¿Y por qué no llevarlo también al plano de la iglesia, donde usted y yo somos pastores, por ejemplo? ¿Vive la iglesia nuestra vaivenes? ¿O somos capaces? No. Sabemos que en la iglesia hay conflictos, ¿cierto? Tanto en la iglesia global como en la iglesia local. Ahora, con respecto a lo primero, que es como si una persona quiere hacer solo las cosas, ¿cierto? Uno lo que puede hacer básicamente es aconsejar, ¿sí? Es aconsejar, es estar al lado, ¿cierto? Es orar por las personas, pero no necesariamente esa persona uno la va a forzar, ¿cierto? A aceptar un consejo. ¿Sí? Nosotros nuestro deber es aconsolarla desde la Biblia, pero no significa que la persona va a aceptar inmediatamente el consejo. Sí. Y eso tampoco significa un fracaso. No. Porque hay tiempos. Yo creo que esto es como cuando el papá está ayudando a su hijo en los primeros pasos al caminar. Generalmente el niño va a querer que lo soltemos. Eso ocurre. Nosotros, hemos tenido la experiencia, tengo hijos y
también tú tienes hijos. Entonces, hemos tenido siempre dicen que el hijo quiere caminar solo, pero nosotros vamos como resguardándolo por el lado. Yo creo que ese resguardo lo necesitan y lo necesitamos, todos. Es decir, que ok, déjame caminar solo, pero no nos soltamos, yo siempre voy a estar. Yo creo que eso es lo que hace el Señor. Hay un himno que refleja un poco eso, yo soy muy amante de los himnos, ¿no? Que refleja un poco eso que dice: y me dejas hasta el fin a mí solo luchar, pero cuando ves que cediendo ya estoy, socorro y auxilio me vienes a dar. Yo creo que eso es muy real. El Señor a veces nos dice: ok, ¿quieres caminar solo? Camina solo. Pero nos va con los brazos, ¿no es cierto?, alcanzando, que no nos vayamos a ir para allá ni para acá, sino que nos va protegiendo, porque necesitamos esa protección de Dios. Si no, nos vamos a hundir. Sí. Y también uno tiene que ser paciente. ¿Sí? Así como usted dice con los hijos, uno es paciente, ¿cierto? A veces los hijos se mandan una difícil, ¿cierto? pero uno, cuando es paciente, cuando tiene un norte, los hijos, tanto los hijos físicos como los hijos espirituales, van a responder, ¿sí? Y para eso, como digo, hay tiempo. En el caso de Marcos, ¿cierto? Bernabé confió en él, confió en Marcos, ¿sí? Y pasaron muchos años después para que recién se hablara de Marcos. De hecho, desde que se nombra, desde que se separan en Hechos 12, ¿cierto? Y después la primera mención de Marcos, son 10 años después. Sí. ¿Sí? En que Pablo habla bien de Marcos y de alguna manera se restaura. ¿Sí? Ahora es interesante porque en Primera de Pedro se menciona que el apóstol Pedro lo menciona a Marcos como hijo espiritual. Y probablemente en ese tiempo en el que Bernabé estuvo apoyándolo y que además estuvo bajo la enseñanza de Pedro, probablemente Marcos fue creciendo espiritualmente. Y esta confianza que le dio Bernabé hizo que Marcos creciera un montón. Hasta incluso muchos teólogos dicen que él fue el escritor del libro de Marcos. Exacto. Imagínense ustedes, el primer libro, ¿cierto? El primer evangelio que tenemos a la mano. No quisiéramos de verdad que las iglesias pasaran por estos vaivenes, por estas dificultades. Pero no podemos olvidar y debemos recordar las palabras de nuestro Señor. En el mundo ustedes tendrán vaivenes, tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Confíen en qué? Confíen en mí. Porque yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia, yo creo. En ese porque yo he vencido al mundo. Fíjate que es interesante porque el texto bíblico nos dice porque ustedes vencerán al mundo. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros con esas palabras? Nos hubiéramos sentido tremendamente importantes y el aspecto humano, ¿no es cierto? El humanismo nos habría hecho sentir pues, de una manera extraordinaria. Nosotros podemos. Y eso es lo que hace el humanismo. Tú puedes, no necesitas a nadie más. Pero el Señor dice, confíen, yo vencí el mundo. Así es. Entonces, como yo vencí el mundo, como yo recorrí el camino, por lo tanto ustedes van a poder vencerlo porque yo voy a estar con ustedes. Sí. Pero sin mí ustedes no pueden hacerlo. Entonces, es interesante ese lenguaje que nos trae el texto bíblico en las palabras de Jesús. Van a tener aflicciones, sin duda, van a haber vaivenes, van a haber sus toboganes en el camino, pero confíen, yo vencí el mundo. Sí, es importante, yo creo que en este caso la restauración de las personas que han arrancado, que han fallado, que han tenido vaivenes en el sentido de tener momentos oscuros. Toda la restauración está producida en base a la gracia. ¿Sí? Como dice usted, yo he vencido al mundo, dice el Señor, pero porque Él ha vencido al mundo, nosotros podemos ser restaurados. Claro. Entonces, el juego entre lo que hace Dios, ¿cierto? Y el entregar nuestra vida, ¿cierto? Nuestros errores incluso, a los pies del Señor, Él es el que nos restaura. Él es el que a Pedro, ¿cierto?, lo toma cuando se está hundiendo, ¿cierto?
Y pensar, delante yo le mencionaba a Marcos que fue un discípulo de alguna manera de Pedro, y de hecho el libro de Marcos habla que son las memorias de Pedro probablemente, y pensaba en cómo Pedro también fue el que tuvo una caída tan grande, ¿sí?, de negar al Señor, y cómo él debe haber aprendido también de cómo ser restaurado, y cómo debe haber traspasado este deseo, este conocimiento, pero especialmente este consuelo a Marcos, que había caído, ¿cierto? Y de a poco ser restaurado por figuras como Pedro, figuras como Bernabé, y quizás cuantas otras que estuvieron al lado de él. Entonces, el rol de nosotros como hermanos es tan importante para consolar, para estar al lado, para restaurar a las otras personas, pero en base a la gracia. ¿Sí? Bueno, el tiempo se nos empieza a ir y hoy hemos visto que tanto la iglesia del primer siglo, ¿no? A mí me cuesta mucho decir iglesia primitiva, no me suena, pero la iglesia del primer siglo, los líderes de ese tiempo incluso, al igual que la iglesia de los líderes de hoy, ya sea a nivel mundial, vivimos los vaivenes que nos presenta el servicio al Señor. Pero si nos tomamos, si nos afirmamos en el Señor y en su palabra, podemos ser victoriosos, podemos salir adelante. Por lo tanto, el desafío para nosotros hoy día es hacer una iglesia que ora por sus líderes, que ora por los hermanos, que se preocupa por el otro, que lo abraza. Yo creo que estos momentos que usamos a veces, por lo menos en nuestra congregación como en otras también, de orar por alguien en el culto, me parece a mí muy revitalizante, muy motivador, muy inspirador para alguien que pueda estar pasando en ese momento, sin saber lo que va a orar por él, por un vaivén de la vida, y por un vaivén tan complejo como eso. Ahora, debemos ser entonces una iglesia que ora, una iglesia que busca en la palabra la fortaleza que Dios puede darle. Sí. Ahora, uno lo puede ver, y a propósito del libro de Hechos, en Hechos el rol principal, el protagonista, es el Espíritu Santo. Sí, claro. Entonces, una iglesia que está orando en el Espíritu, en el poder del Espíritu, como dice la palabra, es una iglesia que es fortalecida, que es vivificada, ¿cierto? Y nosotros no sabemos lo que pasa al lado del hermano. A veces las personas no pueden ni siquiera contar lo que le pasa. Pero sabemos que Dios y que su Espíritu sabe exactamente lo que le pasa con el hermano. Entonces nosotros, si oramos por él, el Espíritu actúa, ¿sí? Si es su voluntad, él actúa en la vida de las otras personas. Y una iglesia que se postra y que ora está haciendo lo que tiene que hacer una iglesia que está descrita ahí en el libro de Hechos, y que la guía está dada por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que llevó, ¿cierto?, a Pablo, por ejemplo, a Filipo cuando negó, ¿cierto?, ir a Asia, y lo llevó a Macedonia. Fue el Espíritu. Entonces el Espíritu siempre está guiando a la iglesia. Sí, amigos, estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero queremos dejarles una pregunta. ¿Está usted viviendo dificultades? ¿Está pasando por esos vaivenes de la vida, en lo humano, en lo espiritual, en lo relacional, con su familia, con su esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia en general? Recuerde que debe buscar ayuda. Encontrará un Bernabé, ese Bernabé que acompañó a Marcos. Y esto significó que, como hemos dicho en el transcurso de este estudio hoy día y de este diálogo, significó que este Marcos fue el mismo que el mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto?, llamó, que se levantó. Marcos se levantó, salió airoso, salió victorioso, y fue invitado después por el mismo Pablo. Pablo simplemente dice: tráiganme, solamente Lucas está conmigo. Pablo se sentía solo. Sí. No, estoy solo, dice. Solo Lucas está conmigo. Y añade: busca a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué dice? Porque sé y puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Qué interesante esto. El mismo que luego que cree que no es posible, ahora lo necesita
y cree que le va a ser de mucha bendición. Precisamente por eso, porque a lo mejor Pedro le ayudó. Pero bueno, Daniel, el Señor nos dé la fortaleza para enfrentar todo tipo de vaivenes, todo tipo de situaciones que la vida nos plantea. Creo que podemos simplemente ir llegando ya al final del programa y queremos invitarles a ustedes para la próxima semana que nos vuelvan a sintonizar, que se vuelvan a estar con nosotros, ya sea a través de este canal de YouTube como también de Instagram, donde también entregamos este estudio. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, le reitero, comuníquese con nosotros, envíenos un WhatsApp al teléfono 99 31 88855 y vamos a atender sus inquietudes y aquí en el mismo programa vamos a poder dialogar y contestar lo que usted tenga. Que Dios les bendiga. Pastor Daniel, un abrazo grande, un placer estar juntos. Muchas bendiciones, pastor. Que el Señor les bendiga a los que están en casa.